Bien, a lo largo de la mañana vamos caminando como Don Quijote y Sancho por las tierras de la Mancha y en esta ocasión por las teorías de los investigadores manchegos relacionadas con el Quijote. Ya me pierdo en el camino y no sé si estoy en los caminos cervantinos o en el camino machadiano, pero en realidad camino vamos haciendo y eso es lo importante. En esta ocasión es con nosotros Francisco Escribano Sánchez Alarcos, es historiador y es profesor de Historia en uno de los institutos más importantes de la comarca manchega, en el Instituto Isabel Perillán de Campo de Criptana. Además, él es el cronista oficial de Campo de Criptana. En esta ocasión entramos ya en las teorías particulares y vamos a hablar de la teoría relacionada con Criptana. Él va a hablar de los aspectos demográficos, económicos y sociales y del ejercicio del poder y de la cultura, de la religión, del patrimonio monumental, de todas las cosas que relacionadas con Criptana. No olvidemos que Criptana es santiaguista, relacionadas, por lo tanto, con Cervantes y con el Quijote. Como es la última comunicación de la mañana, voy a aprovechar para una cuestión de orden, porque a las 12:30 terminamos la sesión y abandonamos la sala. Recordaros que a la 1, en la planta superior de este mismo edificio, tiene lugar el pleno municipal que nombra hijo predilecto de Alcázar de San Juan a Miguel de Cervantes. Y en la plaza vamos a tener una poquita animación con gigantes y cabezudos cervantinos que nos van a llevar a la iglesia de Santa María, donde todos vais a poder ver en vivo la partida de bautismo de Miguel de Cervantes del 9 de noviembre de 1558 en esta iglesia en Alcázar. Hace ahora 456 años, si todavía sumo y resto en condiciones. Por lo tanto, ahora les dejo con Francisco y luego a las 4:30 de la tarde volvemos. Un último detalle de operativa y es que después de la partida volvemos a la plaza porque comemos los ponentes y las personas que están relacionadas en un restaurante que está aquí justito en la misma plaza que se llama La Cayetana. Así es que, Francisco, ilústranos con Criptana, con el Quijote y con Cervantes. Muchas gracias. Bien. Buenos días a todos y muchas gracias a quienes han organizado estas jornadas en torno a Cervantes aquí en Alcázar de San Juan. Los límites aproximados del contenido de esta ponencia son los años 1547, 1616, fechas de nacimiento y muerte de Miguel de Cervantes. Se trata de mostrar cómo era Campo de Criptana en la época en que vivió el autor de Don Quijote de la Mancha, coincidente más o menos con los reinados de Felipe II, Felipe III. No es mi intención aprovechar la ocasión para reivindicar nada en favor de dicha localidad en relación también con este autor y su obra. Solo quiero aportar datos documentalmente objetivos, aunque en el ambiente, no podía ser de otra manera, alguna reivindicación flotará. Y, desde luego, al final de mi intervención sí que habrá algunos elementos reivindicativos. En la época de Cervantes, los criptanenses vivían muy dependientes de la naturaleza, como no podía ser de otra forma, con una economía basada en el sector agropecuario. Estaban muy pendientes de las cosechas, muy pendientes de la climatología y, de acuerdo con su mentalidad, con quien la regía. El río Záncara, entre 1505 y 1545, sufrió una gran sequía prolongada, pues igual que lo vemos ahora, un cauce seco, una especie de camino, un cauce seco que solo algunos días al año lo encontramos con agua. Pero si mala era esa situación, también adversa era la contraria. El desbordamiento del Záncara en años lluviosos, el encharcamiento de muchas tierras del término era frecuente. Los años finales del siglo XVI y principios del siglo XVII fueron bastante lluviosos. Además, hay que tener en cuenta que el siglo XVII marcó el comienzo a escala planetaria de una etapa de enfriamiento del clima que se prolongaría pues, hasta el siglo XIX, más o menos, y las cosechas acusaban la influencia. Concretamente, entre 1603 y 1607 las cosechas fueron muy malas
y a lo largo del siglo XVII fueron frecuentes también las malas cosechas. Claro, con la cortedad de las cosechas venía la inflación, crecía el precio del trigo, el precio del pan y el ayuntamiento tenía que intervenir de alguna manera. Para eso contaba con el Pósito, una institución dependiente del ayuntamiento, con un edificio, el que vemos, construido en el siglo XVI. El Pósito lo que hacía era acopiar grano en épocas de relativa abundancia, iban a comprar incluso hasta el norte del sistema central, hasta Andalucía, y en épocas de escasez el ayuntamiento pues trataba de que se elaborase pan a precio más barato que en el mercado. También anualmente lo que hacía el Pósito era prestar a los agricultores el grano necesario para sembrar. Al año, cuando se recogía la cosecha, por la Virgen de Agosto, se devolvía el préstamo y con un pequeño incremento, lo que llamaban la crez, un celemín por fanega. A veces el Pósito también lo que hacía era comprar en la Casa de la Tercia, donde se almacenaba trigo, propiedad de la Orden de Santiago, producto del cobro de tercias. También compraba ahí trigo en épocas en que la cosecha pues era más o menos normal. En lo demográfico, Campo de Cristana, en las últimas décadas del siglo XVI, estaba ya al final de un ciclo expansivo, o si se quiere, en el inicio de un ciclo regresivo que se prolongaría durante todo el siglo XVII. A principios del siglo XVI, en Campo de Cristana había unos 250 vecinos. A finales de siglo, cuando Cervantes más o menos estaba escribiendo el Quijote, había ya más de 1.300. Hay que tener en cuenta que no eran habitantes. Para saber el número de habitantes, con esas cifras que yo decía, habría que multiplicar aproximadamente por 4. Se vivía entonces dentro de lo que conocemos como antiguo régimen demográfico. Moría mucha gente, pero nacía también mucha gente, y como nacía más que morían, pues el crecimiento vegetativo se daba. Además, hay que contar en el siglo XVI con la llegada de gentes procedentes de más al norte. Hay que tener en cuenta que la repoblación en La Mancha se prolongó mucho en el tiempo, incluso todavía a principios de la Edad Moderna. También hay que contar para Campo de Cristana con la llegada de población morisca, que después de ser sofocada la sublevación en el Reino de Granada, en la época de Felipe II, los moriscos fueron dispersados por los pueblos de Castilla. A Campo de Cristana llegaron alrededor de 90 familias y se instalaron en las afueras del pueblo, donde hoy está la ermita de Santana, la plazuela de Santana, en esas calles empinadas que llevan hasta la zona de los Molinos, que desde hace siglos se llama Albaicín, a ese barrio. Ahí se instalaron. Incluso hay una tradición, vieja tradición, que dice que la cruz de Santana habría servido como para delimitar la zona de los cristianos viejos, los de siempre, los que vivían desde esa zona hacia el oeste, y de la zona de los cristianos nuevos, que serían los moriscos. Entre esos moriscos que llegaron a Campo de Cristana, algunos con apellidos de resonancias quijotescas, un tal Ricote, varios Quijada, Luis, Diego, Pedro Quijada. En el siglo XVII, como decía antes, la población descendió bastante. Si hacia 1603 había casi 1.400 vecinos, que ya recuerden, no eran habitantes, sino que habría que multiplicar más o menos por 4, a finales del siglo XVII eran 900. Así que se perdió mucha población, en parte por las epidemias. En torno a 1600 fue la primera gran oleada de epidemia de peste, moría mucha gente y de ahí la devoción que iba en aumento hacia lo que consideraban entonces santos protectores contra las epidemias, San Sebastián y también a San Cristóbal. En cuanto a la economía, en las relaciones de Felipe II, redactadas en 1575, se hablaba de tierra abundosa de pan, si llueve mucho. Efectivamente, si había suficientes lluvias, pues la tierra era bastante fértil. En cuanto a los cultivos, los tradicionales mediterráneos, los más extendidos los cereales y, aunque en menor extensión, también la vid y el olivo. El ganado ovino era otra de las fuentes de riqueza del pueblo.
Hablaba antes de la climatología, no solo ese era el coco de los habitantes, de los agricultores, también las plagas de langosta, que eran muy frecuentes y que a veces arruinaban las cosechas. Hay que tener en cuenta que la institución de la fiesta de la Virgen de Cristana por primera vez se celebró en marzo, en el Día de la Encarnación, en marzo de 1548, tiene que ver con plagas de langosta que hubo por entonces, y a la Virgen de Cristana se atribuía la protección también contra esas plagas. Los sectores secundario y terciario de la economía, pues claro, abarcaban a menos cantidad de gente, la mayor parte de la gente trabajaba en el campo o en oficios relacionados con el campo. Hay dos actividades del sector secundario que destacaban, la molienda del grano y la artesanía textil. En las relaciones de Felipe II podemos leer literalmente: hay en esta sierra de Cristana, junto a la villa, muchos molinos de viento, aunque no dice el número exacto. La fotografía que vemos ahí es de finales del siglo XIX. Esta otra ya es de las primeras décadas del siglo XX. Los documentos del Archivo Histórico Municipal nos dan la idea de que había un gran interés por los molinos de viento. Se construían, había compraventas, arrendamientos de molinos, es decir, eran un bien económico muy apreciado, señal de su importancia. Investigaciones recientes adelantan hasta la primera mitad del siglo XVI, por lo menos, la construcción de molinos en Campo de Cristana. Esas investigaciones que siguen en marcha seguramente que pronto nos darán buenas noticias y se irá retrasando en el tiempo, más atrás en el tiempo, quiero decir, la presencia de los molinos de viento en gran cantidad en Campo de Cristana. En cuanto al sector textil, los cristanenses que vivían en aquella época decían que en su villa se hacían paños 18enos mejores que en otras partes. Desde luego los paños 18enos eran de inferior calidad al velarte y al vellorí, que, como saben los lectores de la obra cervantina, vestía don Alonso Quijano. En el sector terciario, los comerciantes, aunque no numerosos, también tenían un lugar destacado en la estructura del pueblo, en la estructura socioeconómica del pueblo. Muchos de ellos eran ambulantes, trajinantes, buhoneros, tratantes, se les llamaba, que en un radio de acción geográfico, de acción más bien corto, distribuían los productos que se elaboraban en Campo de Cristana. Un lugar con el que sí se comerciaba era con Madrid, con toda seguridad, sobre todo con el comercio de cereales. En épocas de relativa abundancia, el trigo de Campo de Cristana llegaba también al abastecimiento de Madrid. Y un último apunte económico, el aspecto fiscal. La gran cantidad de impuestos que los habitantes de Campo de Cristana tenían que pagar a distintas instancias, al rey, a la Orden de Santiago, a la Orden de San Juan también, a la Iglesia Católica, entre otras instituciones. Se trataba de una sociedad vertebrada bajo el signo de la desigualdad. Era una sociedad estamental, con 3 estamentos, con distintas normas jurídicas para cada uno. 2 eran los privilegiados, la nobleza y el clero. Entre los nobles, algunos con título y otros los sin título, los hidalgos. Hay que recordar que Alonso Quijano, en la novela, era un hidalgo. A la Iglesia y al clero, los 2 estamentos privilegiados, les pertenecían la mayor parte, una parte considerable de la propiedad en sus diferentes vertientes, tanto agraria como urbana. En Campo de Cristana había también nobles, hidalgos. Las relaciones de Felipe II nos dicen: hay 20 casas de hijosdalgo, de no pagar servicio a su majestad. A lo largo del tiempo fue aumentando su número. Por ejemplo, en 1619 ya eran 32. Eran los Granero, Ordóñez, Castañeda, García de la Beldad, Suárez, Ruiz de Alarcón, Herriega, y antes he hablado aquí de los Villaseñor, Alonso de Villaseñor. Precisamente Juan, un Baillo de la Beldad, sería el primer conde de Cabezuelas, pero ya avanzado el siglo XVII, ya posterior a la época cervantina. El conde de Cabezuelas está presente en Campo de Cristana, con su escudo frente al ayuntamiento y en alguna otra casa
solariega antigua, pues está presente ese escudo. Los hidalgos de Campo de Cristana estaban asociados en una cofradía que tenía sus festejos más sonados a lo largo del año por Santiago y por la Virgen de Agosto. En realidad formaban la cofradía de la Virgen de Gracia, que existía en muchos lugares. Vestían los de esta cofradía de los colores azul y rojo, que luego veremos por ahí en alguna. En cuanto a los mayorazgos, en Campo de Cristana, de época cervantina, parece no existir ningún mayorazgo. Poco después se crea el mayorazgo que fundó Cristóbal García de la Beldad, un doctor en leyes, familiar de la Inquisición y tío del primer conde de Cabezuelas. En cuanto al clero, lo había de dos tipos: el clero secular, los curas de la parroquia, bastante numerosos en aquella época, y los frailes del convento de Carmelitas Descalzos, una orden que se instaló en Campo de Cristana en época cervantina, en 1598. Hoy en día del antiguo convento solo queda la iglesia. En cuanto al tercer estamento, nos dicen las relaciones de Felipe II, eran la mayoría, y dentro de ellos los vecinos de esta villa, dicen las relaciones, es la mayor parte labradores, jornaleros y pastores. Hablaba antes de las desigualdades y las propias relaciones de Felipe II se hacen eco de eso. La gente de esta villa tienen algunos medianamente y hay muchos pobres. Las propias autoridades municipales nos dicen, en 1602, que la mayor parte del pueblo es pobre y pasa necesidad. Bien, trato de adaptarme al tiempo y a lo mejor voy un poco rápido, pero trato de cumplir el tiempo. En cuanto a quién ejercía el poder en Campo de Cristana, bueno, por encima de todos estaba la monarquía. Aunque era un dominio indirecto, el dominio directo le pertenecía o lo tenía la Orden de Santiago. Bien es verdad que ya los reyes católicos, con Fernando el Católico, y luego ya de manera perpetua con Carlos I, o de manera ya definitiva, los reyes fueron los administradores perpetuos de los maestrazgos, de las órdenes militares. La Orden Militar de Santiago, con su centro en esta zona, en Uclés, tenía el territorio dividido en partidos y en encomiendas. La encomienda de Cristana era una de esas pertenecientes a la Orden de Santiago, con su centro en Cristana, y tenía el territorio dividido en partidos. En la época de la que ahora hablamos, Campo de Cristana pertenecía al partido del Quintanar de la Orden. En otro orden de cosas, pues pertenecía al Reino de Toledo. En cuanto a tribunales de justicia, su instancia jurídica superior era la Chancillería de Granada, y en lo eclesiástico dependía del Obispado de Cuenca en cuanto a los asuntos de Inquisición y de bulas, y para todo lo demás dependía del prior de Uclés. Campo de Cristana desde antiguo era villa. Eso implicaba que sus alcaldes, que eran dos a la vez, uno por el Estado Noble y otro por el resto de la población, ejercían la jurisdicción en primera instancia. Y símbolo del villazgo era el rollo, esa especie de monolito en forma de pilar labrado, que lo hubo en Campo de Cristana, este no es de Campo de Cristana, se perdió. Estaba situado a la entrada del camino que llevaba de Alcázar de San Juan, en lo que llamamos el Pozo Hondo, y si conocen Campo de Cristana, más o menos por donde está ahora el monumento a Sara Montiel, posiblemente a muy pocos metros, estaba situado el rollo. Frente a la ermita de San Cristóbal actual estaba situado el rollo de Campo de Cristana. En 1566 Felipe II hizo una reorganización administrativa. Campo de Cristana, sus alcaldes perdieron el derecho a juzgar en primera instancia, pero eso se recuperó en 1609. Los Austrias, el Estado español entonces, ingresaba mucho dinero, oro, plata, de América, pero gastaba mucho más. Entonces tenía que sacar dinero de cualquier sitio. La venta de cargos municipales, cargos de todo tipo, las ventas de jurisdicción estaban a la orden del día. Entonces, en 1609, Felipe III, mediante una carta, la que vemos aquí, a todo color, que se conserva en el archivo de Campo de Cristana, vemos aquí la primera página, Felipe III devolvió a los alcaldes
de Campo de Cristana la jurisdicción en primera instancia, pero no gratuitamente, 22.000 ducados, no sé en euros lo que sería eso ahora, muchísimos euros, tuvo que pagar el pueblo, Campo de Cristana. Para eso tuvo que hipotecar todos sus bienes de propios, el Monteviejo, distintas dehesas que tenía, en fin, el endeudamiento del Ayuntamiento de Campo de Cristana, que ya existía antes, se hizo cada vez más fuerte, era un endeudamiento crónico. En esta carta de venta de jurisdicción está reproducido a todo color, por primera vez que yo conozca, en 1609, el escudo de Campo de Cristana. Antes me oían hablar de colores, el color rojo, el color azul. En las relaciones de Felipe II se dice: tiene por armas esta villa una C que significa campo. Bueno, no hay tiempo, pero tampoco voy a discutir mucho con los especialistas en heráldica. A ver si eso que hablan de medias lunas son Campo y Cristana. Los especialistas en heráldica parece ser que no están por esa labor, pero en fin, no soy especialista en eso y no voy a entrar en polémicas. Dentro del ayuntamiento, ¿quiénes tenían los cargos municipales? Pues miren, en el siglo XVI, durante la mayor parte de ese siglo, unas cuantas familias que en su momento pagaron por ellos al rey los tenían en su poder. Ya decía antes que los austrias vendían de todo, hasta cargos municipales. En 1596, hacia finales del reinado de Felipe II, Campo de Cristana recupera esos cargos para que pudieran ser elegidos. Otra vez hubo que pagar mucho dinero entre los ducados que hubo que pagar a las familias que los tenían y los que hubo que pagar al rey, superaron esa cifra que señalaba antes también, superaron los 22.000 ducados. Una vez que se recuperan, ¿quiénes ejercen los cargos? Bueno, pues había que atenerse a la normativa de la Orden de Santiago. Era el sistema llamado mitad de oficios. La mitad de los cargos para los nobles, muy pocos en el pueblo, por lo tanto ya era una injusticia muy grande, y la mitad para el resto de la población. Y además se practicaba el sistema llamado de insaculación y desinsaculación. Cada 5 años el alcalde mayor del partido de Quintanar iba al pueblo, consultaba a unas cuantas personas, no muchas, y los que sacaban más votos, sus nombres puestos en unas papeletas, eran depositados en cantarillos de madera como este, solo se conserva este, y cada año, por Navidad, la mano inocente de un niño metía la mano en los cantarillos correspondientes y practicaba la desinsaculación. La tarea anterior era la insaculación. Bueno, pues tengan en cuenta que los requisitos que había para poder ser designados cuando llegaba la visita del alcalde mayor eran tan restrictivos que se puede hablar perfectamente de que en Campo de Cristana, como en todos sitios entonces, gobernaba una oligarquía. Unos pocos controlaban el poder. En cuanto a la cultura, bueno, en aquella época el analfabetismo estaba extendido por todos sitios. Había escuelas de primera enseñanza, claro que sí, en Campo de Cristana, patrocinadas por el ayuntamiento, que contrataba a maestros con el dinero que extraía o que sacaba de los bienes propios del municipio. También a veces en esa tarea colaboraban a nivel privado las órdenes religiosas. Los carmelitas descalzos en algunas ocasiones también tuvieron una abierta escuela. A pesar de que había mucho analfabetismo, en Campo de Cristana también había bachilleres y también había licenciados. El bachiller Granero, por ejemplo, el licenciado Juan Bahillo, el licenciado Agustín Tardío. Y a lo largo del XVII, con toda probabilidad, en Campo de Cristana existió lo que se llamaba una escuela de gramática o escuela de latinidad. Eran, pues, bajo el control de un cura, un sacerdote, se enseñaba latín y otras materias que eran necesarias para acceder a la universidad. Y ya digo que con seguridad lo hubo en Campo de Cristana. En aquella época, como en todos sitios, en nuestro país, la religión informaba todo, la vida diaria, todo estaba regido, la mentalidad,
todo estaba regido por la religión. Había gusto especial, había una veneración especial hacia las reliquias de santos, de santas. Por ejemplo, las reliquias de las llamadas 11.000 vírgenes, lo que se conserva de ellas, que hoy en día está en la iglesia del convento, es lo que vemos ahí. Llegaron precisamente a Campo de Cristana en 1615. Las envió un capitán de los tercios que tenía España en Flandes, Juan Ramírez, que era de Campo de Cristana, a quien se las había donado el arzobispo de Colonia. También se veneraba el Lignum Crucis, que estaba en la parroquia, un trozo, según la tradición, de la cruz de Cristo, que se le tenía mucha devoción porque se decía que protegía contra las tormentas, ¿no?, contra las granizadas. La creencia en los milagros también estaba muy extendida. En este aspecto se llevaba la palma a la Virgen de Cristana, a quien se atribuían muchos milagros. En la propia ermita de la Virgen, todavía hoy, como entonces, se podían ver y se pueden ver muchos exvotos en agradecimiento de los fieles por algún favor prestado. En las relaciones de Felipe II se decía: ha habido muchas muletas, bragueros de niños quebrados en ella. Por eso se veneraba también mucho a los santos protectores, a San Sebastián, a San Gregorio Nacianceno, también protector de las viñas. Para sus actos litúrgicos y sus ritos, los católicos tenían muchos o varios edificios religiosos. Uno muy importante, la iglesia parroquial, que hoy ya no existe. En agosto de 1936 fue incendiada y luego destruida. En estilo renacentista, en su mayor parte, aunque se inició en estilo gótico, como vemos aquí en la cubierta interior. Lo más famoso era su retablo, durante mucho tiempo atribuido a Berruguete. Lo hizo en realidad en los primeros años 70 del siglo XVI un discípulo de Berruguete, salmantino, Pedro Martínez de Castañeda. En la parte de cuadros, de pintura, que vemos en algunas de las calles, en la segunda y la sexta, empezando por la izquierda, se deben al pintor toledano muerto a principios del siglo XVII, Blas del Prado. En esa obra colaboraron también algunos doradores y escultores cristanenses, como Francisco Hernández. La iglesia del convento de Carmelitas decía que se establecieron aquí en 1598. Tal como la vemos hoy, la iglesia es de principios del siglo XVIII, pero ahí mismo se instalaron, en lo que se llamaba entonces la ermita de Santiago, los frailes. Me hacen señales de que vaya acabando. Hizo falta para la fundación del convento que un cristanense enriquecido en América dejara 6.000 ducados para que el Consejo de las Órdenes Militares dejara para la fundación 6.000 ducados para que el Consejo de las Órdenes Militares diera la autorización para la fundación del convento. El ayuntamiento les cedió la ermita de Santiago que ahí había y compró tierras de alrededor para la huerta y las dependencias del convento. Por citar otros edificios, la ermita de Veracruz, sede de una cofradía que ya existía en la primera mitad del siglo XVI, cofradía de Semana Santa. Vean la fecha, 1573. Hay autores que defienden que el mismo autor del retablo de la iglesia parroquial hizo esta portada de estilo renacentista de la Veracruz. La ermita de Santa Ana se construía precisamente en 1575. Uno de los primeros templos que hubo, dedicado a San Cristóbal, aunque ahora se dedica, es la ermita de la Virgen de la Paz, en tiempos cervantinos era la ermita de San Cristóbal y ya desde la Edad Media, cuando se funda en el siglo XIII el pueblo del Campo, que da origen al Campo de Cristana. La ermita de la Concepción también existía entonces, actualmente en un estado mucho peor que el que se ve ahí, debería ser restaurada. La ermita de las Angustias, sede de otra cofradía muy antigua de Semana Santa del siglo XVI, la de la Virgen de las Angustias o de Jesús Nazareno. Hoy en día no existe esa portada porque en los años 70, recientemente, se hizo más grande para que pudieran pasar las carrozas y fuera la antigua portada. El retablo que existe hoy no es este, el que hay hoy imita a este que se destruyó durante la Guerra Civil.
Fuera del pueblo, la ermita de la Virgen de Cristana, realizada a lo largo del siglo XVI, sobre otra anterior, en lo que fue el pueblo medieval de Cristana, donde hubo un castillo. La portada es muy interesante. Si se fijan, nos recuerda mucho la puerta de ingreso a la vieja iglesia parroquial, son de la misma época, siglo XVI, y nos recuerda mucho a las que vemos en el monasterio de Uclés. Juan García y Esteban Sánchez, que trabajaron en Uclés en el siglo XVI, fueron los autores del proyecto de la ermita de la Virgen de Cristana, que vemos en el interior. La ermita del Cristo de Villajos, dedicada en tiempos cervantinos a la Virgen de Villajos, a la que vemos ahí, apareció dentro de un muro de la ermita hace unas décadas, de estilo románico. El pueblo medieval de Villajos desapareció en la misma Edad Media y la iglesia, la ermita actual seguramente que es la continuidad de la iglesia del poblado medieval de Villajos. Junto a la ermita de Villajos está el Pozo de la Nieve. En el siglo XVII hubo nevadas frecuentes e intensas, eso permitía acumular nieve. Hoy en día está restaurado. La ermita de San Benito, junto al puente de San Benito en el río Záncara, hoy no existe. Posiblemente fuera la iglesia del poblado medieval de Posadas Viejas, que desapareció en la misma Edad Media, y se utilizó luego, durante siglos, para que la gente que vivía diseminada por el campo no tuviera que venir a Campo de Cristana a oír misa los días de precepto, y allí se les decía misa. Hubo hospitales, 4 en la época cervantina: San Juan, Corpus Christi, Santa María, y el de San Bartolomé, que pervivió hasta el siglo XX. Hoy en día la residencia de ancianos del Sagrado Corazón es continuidad de él. Hasta principios del siglo XX estuvo instalado en lo que ahora es el Teatro Cervantes. La Casa de la Tercia, ya dije para qué servía, para almacenar trigo. Tenía un escudo, lo tiene, pero está en la casa particular de los dueños, en la calle Convento. Espero que se restaure la Casa de la Tercia y se devuelva ahí el escudo. El pósito, que ya dije para qué servía, tenía un fin utilitario. Lo más interesante está en la portada, con ese arco de medio punto, esa decoración heráldica. En torno al escudo vemos el collar de la Orden del Toisón de Oro. Se amplió en el siglo XVIII, por la parte derecha lo vemos muy claro. Los contrafuertes son de época cervantina porque el edificio se hundía. Y quiero acabar, y esto sí me van a permitir que lo lea, aquí viene lo reivindicativo. Me referiré a la conmemoración que se avecina en 2015 del 4º centenario. Desde hace años, incluso de los fastos de 2005, vengo abogando sin fortuna hasta el momento, y en relación con estos temas, por la puesta en práctica en Campo de Cristana de 2 cosas que, en mi opinión, son muy importantes. Sin entrar en disputas estériles sobre qué localidad manchega tenía en aquel tiempo cervantino más molinos, ya hay investigaciones sobre ello, o sobre en qué pueblo pensó don Miguel, si es que pensó en alguno, para ubicar la célebre aventura, narrada en el capítulo 8 de la primera parte, considero que Campo de Cristana reúne méritos, recursos y argumentos más que suficientes para tener montado un centro de interpretación del molino de viento. Lo extraño es que no lo tenga. Y no me vale en este sentido justificar su no existencia con el hecho de mostrar al mundo 3 molinos con historia de siglos y restaurados, como el que ven, de tiempo en tiempo. Por otra parte, la Sierra de los Molinos es un escenario más que apropiado para representar el conocido encuentro de Don Quijote con los molinos de viento. Antes he oído algo sobre algo que había que hacer en el 2015. Hace 10 años que tengo elaborado un guión teatral con ese fin, guión rechazado tantas veces como ha sido presentado, rechazado, por cierto, por motivos, digamos, extradramáticos. Y no me vale en este asunto la excusa de que ya se llevan a cabo actividades teatrales cada vez que se ponen en marcha moliendas tradicionales. Yo hablo de otra cosa. Pero, en fin, no pierdo la esperanza en que mis ilusiones se cumplan. Muchas gracias por su atención.